Los contratos. Concepto según el artículo 1133 del Código Civil venezolano. Es una convención entre dos o más personas para constituir, recrear, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Concepción amplia incluye todo acuerdo dirigido a crear, modificar o extinguir las relaciones obligatorias. El contrato. El contrato es una convención. Involucra el concurso de voluntad de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. Y segundo, regula las relaciones o vínculos jurídicos. De carácter patrimonial, es el instrumento más apto y frecuente utilizado para las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. Produce efectos obligatorios y es obvio que sea de obligatorio cumplimiento para las partes, quienes así lo han querido. Fuente de obligaciones. Constituye una de las principales fuentes de obligaciones y engendra mayor número de relaciones obligatorias. Y el principio de autonomía de la voluntad. El fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. Las partes son libres de regular relaciones económicas. De los contratos unilaterales cuando surgen obligaciones para una sola de las partes contratantes. Bilaterales cuando surgen obligaciones para ambas partes contratantes. Se trata de la reciprocidad de las obligaciones. Sinalamáticos imperfectos, los contratos que por su naturaleza son unilaterales pueden convertirse en contratos bilaterales. Y también están los sinalamáticos perfectos. Onerosos, donde una de las partes procura tener una ventaja mediante un equivalente o contraprestación. Gratuitos, donde una de las contratantes le proporciona al otro una ventaja sin equivalente. Conmutativo, la determinación y extensión de las prestaciones es fijada por las partes en el momento de la celebración del contrato. También están los aleatorios, consensuales, reales y solemnes. También están los nominados, contemplados expresamente en la ley, regulados específicamente mediante normas especiales, y no nominados carecen de regulación legal específica. Principales cumplen por sí mismos un fin contractual propio. Accesorios se realizan para garantizar un contrato distinto o nacida de otra fuente. También están los instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos individuales regulan intereses de las propias partes contratantes. Los colectivos, los contratos celebrados por grupos de personas. Los privados son en general los contratos celebrados entre particulares. Los públicos, los contratos celebrados por el Estado. Y también existen los contratos paritarios y los contratos de adhesión. Estructura del contrato. Clase de elementos. Para la existencia en el artículo 1141 del Código Civil son requisitos el consentimiento, la causa y el objeto. Y para la validez, el artículo 1142 del Código Civil venezolano son requisitos la capacidad de las partes y la ausencia de vicios del consentimiento. Para la existencia, la capacidad. La capacidad es la actitud de un sujeto de derecho para realizar por su propia voluntad negocios jurídicos válidos que afectan sus propios intereses. Los tipos de capacidad son la persona natural, la persona jurídica, la de goce y la de ejercicio. Tipos de incapacidad natural: menores, sonambulismo, sordos, cegueras y locuras. Ilegal, absoluta, que se trata de menores, interdicción, y la relativa, la inhabilitación. Personas jurídicas, defecto en protocolización y documentos constitutivos, y el contrato consigo mismo es excepcional si cumple con los requisitos de las normas. Consentimiento en el contrato es el acuerdo de las voluntades para crear obligaciones y es una manifestación de voluntad deliberada. Declaración de voluntad en el consentimiento. Solo puede producir efectos jurídicos en cuanto es comunicado a las partes. Primero, existe una manifestación expresa y tácita, el silencio como manifestación de voluntad y comunicación de la manifestación de voluntad. Indicios del consentimiento del contrato. No basta que el contrato exista y se configuren los elementos esenciales del mismo, consentimiento, objeto y causa. Tampoco es suficiente uno de los elementos esenciales a la validez del contrato, como lo es la capacidad. También es necesario que el consentimiento otorgado por las partes sea válido. Entre ellas tenemos el error y la ignorancia. Objeto es uno de los elementos o requisitos necesarios para la existencia del contrato según el artículo 1141 del Código Civil venezolano. Posible en caso contrario el deudor jamás podrá cumplir con la prestación. Lícito debe ser tolerado, consentido o amparado por el ordenamiento jurídico y determinado. Se debe determinar íntegramente que contenga los elementos necesarios para su determinación. Consiste en que exista una razón o fin perseguido al contratar y estar configurado por la causa final. Los elementos deben ser conforme a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Tipo objetivo, finalidad económica social, que el derecho le atribuye a cada tipo de contrato, y subjetivo, móvil o motivo perseguido para cada contratante. El contrato, formación y perfeccionamiento. La formación, en sentido técnico, la integración de la voluntad de las partes contratantes. La oferta es una manifestación de voluntad hecha por una persona o un sujeto determinado o al público y con la finalidad de celebrar un contrato y que debe contener los elementos para su existencia.
La aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario otorgando su conformidad a la oferta. Debe ser libre, debe ser comunicada al oferente. Momento y lugar de la formación del contrato. El contrato entre ausentes se perfecciona en el momento y lugar donde el oferente tiene conocimiento. Cuando la ejecución del contrato equivalga a su aceptación, se forma en el momento y lugar donde se ha comenzado su ejecución. Cumplimiento del contrato. Calificación. Determinar en cuál tipo de contrato nominado está comprendida la convención celebrada por las partes. Interpretación. Por la naturaleza del contrato, la buena fe en combinación con lo establecido por la ley y el orden público. Y la integración consiste en lo establecido en el artículo 1160 para completar el contenido de la intención de la voluntad de la parte. Ejecución del contrato. Teoría de los riesgos. Solo se da en contratos bilaterales. Consiste que si el deudor incumple justificadamente, no podrá exigir al acreedor que cumpla con su parte. Y la rescisión, un contrato con los elementos esenciales, sin vacíos, pero que cause un daño a una de las partes. Resolución del contrato. Es la posibilidad que tiene la parte contratante a la cual se le ha cumplido. Consiste en que puede ser resuelto el contrato, según el artículo 1167, produce dos efectos, liberatorio y resolutorio. Requisitos. Tiene que ser un contrato bilateral, incumplimiento culposo y que la resolución sea pronunciada por un juez. Y la excepción del contrato no cumplido se trata de los contratos nulos, nunca nacen a la vida jurídica. Los contratos anulables consisten en una existencia provisoria y la acción de anulación, y los efectos suprimen los mismos, posible restitución de lo entregado, retroactividad e indemnización.